¿Vendes productos de belleza de manera presencial u online? Ya sea que trabajes para una empresa o lo hagas por tu propia cuenta, este video es para ti. Hola bellezas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. En el video del día de hoy compartiré consejos muy útiles para mejorar la imagen personal de aquellas personas que se dedican a la venta de productos de belleza o maquillaje, y si tú sigues estos consejos adecuadamente, tus ventas aumentarán. ¡Comenzamos! Antes que nada, recordemos que la imagen es una poderosa herramienta de venta. ¿Por qué? Porque la confianza se construye a través de la primera impresión. Es una llave que nos abre o nos cierra las puertas. Por ello es imprescindible cuidarla sin importar a qué te dediques. Hablando particularmente de las personas que se dedican a la venta de belleza, del cuidado de la piel o del maquillaje, aún más necesitan esmerarse con el tema de su imagen personal. Parece ilógico, pero lo he visto y yo creo que ustedes también. Vendedoras con el cabello despeinado, desarreglado, sin una gota de maquillaje, las manos descuidadas, las uñas rotas, mal pintadas, en fin. Yo en verdad, cuando veo este tipo de personas, entro en una especie así como de shock, no lo puedo creer, digo, ¿cómo puedes vender algo de lo que tú no estás representando y tu imagen dicta todo lo contrario? O sea, no, de verdad, no lo comprendo. Como ustedes sabrán, yo por más de 15 años me he dedicado a la venta no solamente de prendas, también de maquillaje y de cuidado de la piel, de productos de varias marcas, y sé lo importante que es estar en armonía y en congruencia con el producto que estás vendiendo. Digo, además a mí personalmente me gusta siempre estar muy bien arreglada para mí. Y esto tiene un efecto muy positivo al momento de conectar con los clientes, porque te ven bonita, te ven con la piel arreglada, tu cabello, tu aspecto personal, y esto crea una confianza, una conexión. Sin embargo, cuando vemos este tipo de personas que están desarregladas, sin nada que ver, lo que hacen es ahuyentar al cliente. A mí de verdad a veces digo, asustan en vez de retener y atraer. Por esta razón me atreví a hacer este video, más que nada para ayudarles, porque aquí hay tres cuestiones. Una, o ignoran el poder que tiene su imagen personal, resaltar esos atributos físicos para vender, o no saben cómo hacerlo, o tres, no les importa, porque sí hay gente que en verdad no les importa. Chicas, la belleza es una llave, así que aquí te van los siguientes pasos. Punto número 1, viste de acorde a tu marca y a tu público objetivo. Opta por colores que transmitan confianza y profesionalismo. La primera impresión cuenta. Que tu ropa, zapatos y accesorios estén limpios, en buen estado. Esto a ti te dará muchísima confianza y seguridad y se lo vas a transmitir al cliente. Para ello es importante que días antes de vestirte, de usar tus prendas, las revises, que estén en el estado óptimo, así como tu calzado y todo lo que necesites para ejecutar tu trabajo. Por aquí te voy a compartir un video que te va a ayudar con estas cuestiones básicas respecto a la imagen personal. 2, mantén tu piel radiante. Si tienes temas de acné, de manchas o algún otro tema respecto a la imagen de tu piel, lo ideal es que acudas a un dermatólogo quien te ayudará a solucionar este tema de manera profesional. Siempre he hablado de la importancia de ser coherentes en lo que decimos, hacemos y pensamos. Entonces, si estamos vendiendo productos para el cuidado de la piel, pero nuestra piel es un desastre, la verdad aquí hay una incongruencia. Es como cuando tú vas a ver al dermatólogo y quieres resolver un tema de granitos, de barros, y ves que tu dermatólogo está lleno de puntos negros, la piel muy grasosa. ¿Te va a inspirar confianza en lo que te diga? ¿Le vas a creer? Bueno, pues lo mismo sucede cuando estamos con un cliente y nosotros somos todo lo opuesto a lo que estamos ofreciendo. Desde luego que no ayuda para nada en la venta. Usa los productos de la empresa para la cual tú estás trabajando o de tu propia línea y comparte tus experiencias. También es importante que uses un maquillaje que te ayude a resaltar tus facciones. Desde luego vamos a usar un maquillaje sin exagerar
y prácticamente con que tengas un set de sombras en tonos nude, un rubor, una base de acuerdo al tono de tu piel y un labial en tonos duraznos, rosas, si tu empresa te lo permite en algo rojo más intenso o un color como anaranjado, adelante. Cada empresa maneja sus códigos de manera muy diferente, entonces antes de proceder a este punto, infórmate. En mi experiencia durante la vida y bueno, también los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar para empresas vendiendo productos de skincare. Yo he notado un tipo como de resistencia con algunas vendedoras con este punto, el de usar maquillaje, el de arreglarse. Eh, Miren, como hablé en un video que por aquí voy a compartir y que tuvo mucho éxito, hay personas que tienen temas de autoestima o hay personas que no se dan el tiempo para sí mismas. Vean este video, pero de verdad que hoy en día con todo lo que tenemos a nuestro alcance en YouTube, en Instagram, podemos aprender tutoriales muy simples de cómo lucir muy guapas sin exagerar. Y si vendes maquillaje, con mayor razón, conócete, maquíllate, aprende cuáles son esos rasgos que puedes potencializar de tu rostro y sácale provecho a toda esa paleta de colores que el mundo de maquillaje nos ofrece. Mujeres, es importante que hagan un esfuerzo por estos dos últimos puntos que mencioné, cuidado de la piel y maquillaje. Tiene un impacto muy fuerte y muy positivo en las personas. Así que prohibido esas caritas lavadas, eso déjalo para tu casa, para un domingo en la mañana, pero se trata de empoderar a otras mujeres, de motivarlas y mostrarles los resultados que pueden obtener al comprar nuestros productos. 3, la higiene bucal. Este es un tema muy importante, hay que cuidarlo muy bien, tener un aliento fresco. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido? A mí sí varias, que se acerca el maquillista, el estilista y comienza a hablar y, ay, por muy simpática que sea la persona y buena vendedora, de verdad que a veces yo no veo la hora de ya despedirme e irme. Esto repela, así que hay que tener muchísimo cuidado y mínimo ten alguna pastilla de menta, canela o hierbabuena a la mano si vas a hablar con un cliente. Y el último, pero no el menos importante, recuerda que la comunicación no verbal es muy poderosa. Una sonrisa genuina, un contacto visual y una postura corporal firme crean una conexión instantánea de confianza entre tú y tu cliente prospecto. Existen varias empresas dentro del rubro de la belleza que en realidad se ocupan porque sus empleados proyecten una imagen profesional, otorgándoles uniformes, proporcionándoles códigos de cómo maquillarse, de cómo vestirse, cómo tener las uñas. Si estás en una de estas empresas, en verdad, aprovecha toda esta información y aplícala. Y si no, bueno, puedes recurrir a un asesor de imagen para que te ayude a comunicar esa imagen que quieres proyectar con tus servicios o tus productos y como consecuencia aumentar tus ventas. Te invito a aplicar estos consejos que compartí contigo antes de pensar en desecharlos. Date la oportunidad y notarás cómo va a aumentar tu autoestima y por consiguiente también tus ventas, porque hay una relación en esto. Y ahora platícame, ¿qué tanto cuidas tu imagen al momento de vender productos de este rubro, de belleza o quizá de alguna otra área más? ¿Qué otros consejos puedes aportar a aquellas personas que nos dedicamos a la venta de belleza, imagen, que nos pueda ayudar y que no mencioné? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.